de ser una extensión de la Iglesia de Cristo. Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los... Muy buenas tardes, querido pueblo del Señor, que Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa hora. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por tenernos aquí reunidos nuevamente frente a estas cámaras para poder llegar hasta la intimidad de su hogar con la bendición de nuestro Padre Celestial. Soy su servidor, el pastor José Jesús Díaz Mendoza, de la Iglesia Evangélica y Reformada de aquí en el Progreso Lloro. Estamos pues en el programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Me acompaña pues el pastor Porfirio Álvarez. Así que, pastor. Bendiciones a todos. Estamos pero muy contentos. Estuvimos aquí en el programa anterior observando a las hermanas prendidas, ¿verdad? La gloria de Dios. Amén. Manifestándose a través de Naos Televisión, que estamos de aniversario, 7 años de estar en televisión por cable, pero la visión va más allá. Queremos una televisión cristiana, en este caso Naos, televisión abierta que llegue a cada rincón, a cada hogar de nuestro país y vía internet pues a todas partes del mundo. Amén. Soy el pastor Porfirio Álvarez y estamos aquí, mis amados, en su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Hoy estamos de lunes, pastor, a viernes, en horarios de 5 a 6 de la tarde, y hoy día, miércoles, pues tenemos en el programa lo que es la sección de Pregúntele a los pastores. Ajá. Usted puede llamarnos, puede hacer su pregunta y aquí con gusto vamos a tratar de responder a su pregunta y de paso también pues vamos a contestar algunas preguntas que ya se nos hicieron llegar. Gracias a Dios. Quiero leer una palabra, pastor, para Amén. Que luego tengamos una palabra de oración, la cual pues usted nos va a dar el privilegio, usted va a tener el privilegio de dirigirla. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, 4:12, tal vez nuestro hermano Johnny inserta el texto ahí en su pantalla para que usted lo pueda leer también. Hebreos 4:12, que es un texto pero lindísimo, que no deja nada a la duda. Dice la palabra, dándole la honra, la gloria a Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Bendita la palabra de Dios. Amén. Pastor. Vamos a orar. Ahí donde está, acompáñenos en oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Soberano y eterno Dios, muchísimas gracias le damos en esta preciosa hora de la tarde. Gracias por el día que nos ha regalado y nos aprestamos, Señor amado, a disfrutar de la noche. Pero sabemos, eterno Padre, de que usted es quien nos da todo el tiempo, nos da cada minuto, cada hora, cada segundo, y nos da el día, Señor amado, para nuestras labores diarias, pero también nos da la noche para descansar, para reposar y recobrar fuerzas en nuestro cuerpo físico a través del sueño. Padre, alabamos y bendecimos su santo nombre. Pero en esta tarde, Señor, gracias por traernos nuevamente a esta cabina de televisión para poder llevar esa bendita palabra hasta la intimidad de los hogares de toda la amable audiencia de Naos Televisión. Pedimos que sea usted quien bendiga grandemente a todo su pueblo, Señor, y use nuestras vidas como canales de bendición, Padre Santo. Que sea la presencia divina de su Santo Espíritu aplicando su palabra a la necesidad de cada corazón, de cada persona. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Queremos bendecir la vida del pastor Juan José López,
Él nos había confirmado que iba a estar con nosotros, pero algún inconveniente a última hora tuvo, pero hasta donde esté, Pastor Juan José, Dios te bendiga en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Y para usted que está en casita también pedimos todas las bendiciones de parte de Dios y esperamos que en el programa de hoy usted sea edificado. Tenemos aquí muchas preguntas que vamos a tratar de darles respuesta para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si ya lo sabe, pues gloria a Dios, porque la palabra es el abono Amén. para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nos preguntaban, pastor, ¿se arrepiente Dios? Interesante pregunta, ¿verdad? Pero quizás está basada en el libro de Génesis, capítulo Ahí 6. cuando Noé creo que está así, ¿verdad? correcto. En Génesis capítulo 6, Sí. ¿verdad? Donde el texto de la versión Reina Valera y casi todas las versiones en español traducen de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero recordemos que lo que tenemos en nuestra mano es una traducción. En el texto hebreo, pues la palabra que se traduce como que Dios se arrepintió, no está dando a entender de que Dios se haya arrepentido de haber creado al ser humano cuando Él lo creó a su imagen y semejanza. Creo que la palabra que debería de haberse traducido o debe de entenderse más bien es como le dolió, que lo que Él hizo a su imagen y semejanza le haya fallado de esa manera, ¿verdad? No es que Dios se haya arrepentido de haber creado al ser humano, ¿verdad? Creo que ahí es donde está. Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sí. Dios no se arrepiente. Dios no cambia. Dios no está pensando algo en la mañana y por la tarde está pensando diferente. Él es inmutable. Amén. Y Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Lo que pasa es que el lenguaje bíblico, pastor y audiencia, los escritores usaron un lenguaje antropomorfo. ¿Qué es esto? Es un lenguaje humano, para que nosotros pudiéramos tener mejor entendimiento en cuanto al texto escrito. Cuando dice se arrepintió Dios, es como que nosotros estemos hablando de humano a humano y que sí, nosotros sí nos arrepentimos. Pero Dios no se arrepiente. Es más, la Biblia habla que Dios tiene corazón y Dios no tiene corazón. La Biblia habla que Dios ha planificado, Dios no planifica. Pero ¿cómo es eso? Me van a decir. Miren, Dios es tan perfecto que todo lo tiene en un presente indefinido. Para Él no existe el futuro y para Él no existe el pasado. Es más, hemos llegado a la conclusión a través de muchos estudios que tampoco Dios piensa. Pensamos nosotros, pero Dios tampoco piensa. Miren qué tremendo. Entender a Dios no es fácil. Nuestra mente es demasiado finita para conocer, pastor, toda la grandeza y la infinidad de Dios. Es tremendo esto. Entonces, mis amados, Dios no se arrepiente, Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y seguirá siendo el mismo por la eternidad. ¿Algún comentario más, pastor? No, solo tenemos que reconocer, ¿verdad?, de que traducir
los manuscritos originales, como es el texto hebreo y griego, al español, pues, o a nuestro idioma, no es tan sencillo, y debemos de alabar al Señor por todos aquellos que lo han hecho, ¿verdad? Como don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera, que trabajaron arduamente para traducir la Biblia a nuestro idioma castellano, pero esas palabritas como que se arrepintió Dios, a veces nos tienden a confundir, pero por eso vale la pena que estudiemos la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y que investiguemos a profundidad qué fue lo que quiso decir Dios con esa frase, ¿verdad? Amén, amén. Bien. Tenemos otra pregunta, pastor, y esta es para usted. Dice, pastor, ¿debo prestar atención a un pretendiente que no es cristiano? Esas preguntas son muy comunes, ¿verdad? En el pueblo de Dios, porque a veces las jovencitas y los jovencitos tienden a ver más en el mundo y menos en la iglesia. Y claro, sus ojitos se van tras la muchacha o el muchacho que no es cristiano, ¿verdad? Y eso hace que la carne se vuelva más atractiva, ¿verdad? Por una persona que no es creyente. Pero la Sagrada Escritura nos enseña, tanto en primera carta a los Corintios como en otros pasajes, de que no se debe de unir en yugo desigual con un incrédulo. Así que lo primero que tenemos que hacer es, ¿vamos a obedecer a Dios o no? La opinión del pastor, la opinión del líder, es lo de menos. Lo que usted debe de prestarle mucha atención y la opinión que usted debe de estar buscando es la opinión de Dios. ¿Qué dice Dios en su bendita palabra? Amén. ¿Qué dice nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que nuestro Dios nos enseña? Él nos enseña que no nos unamos en yugo desigual. Establecer un noviazgo con una persona que no es creyente es ir en contra de los principios bíblicos, es ir en contra de la voluntad de Dios, y eso es actuar en rebeldía y en desobediencia. Y no espere que Dios bendiga un matrimonio de esa índole. No espere que le vaya bien en una unión o en un noviazgo de esa índole, porque usted está desobedeciendo la palabra del Señor y no está haciendo caso al mandato de Dios de no unirse en yugo desigual. Pastor. Es interesante este tema y son temas de mucha actualidad. La Biblia es la regla que nosotros tenemos que utilizar para medir nuestras acciones. Dice tácitamente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Pero este problema ya no solamente es de nuestras hermanitas, también nuestros hermanos tienen este problema, porque ahora se ha generalizado la cuestión y ahora las muchachas del mundo son bien aventaditas y también empiezan a sonsacar a los hermanitos en las iglesias. Un consejo para usted, mire, cuando alguien que no es cristiano empiece a enamorarlo, tápese los oídos, tápese los ojos, dé la vuelta y salga para el otro lado. Jamás vaya en dirección de esta persona. ¿Por qué? Porque esto tiene un profundo significado espiritual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguno.
Óigame, estamos hablando de que el reino de la luz, representado por Cristo Jesús, y el reino de las tinieblas, representado por el diablo o Satanás, están jugando, más que todo Satanás, a querer sacar a los hermanos para sacarlos de la iglesia, sacarlos de su relación con Dios. Así que hay que ser cuidadoso. Mi hermanita que nos hizo esta pregunta, no le haga caso a ese inconverso que la está enamorando, ¿verdad? Ahí tienen un teléfono en pantalla, mis amados. Pueden llamarnos, ya sea para preguntar, ya sea para felicitar a Naos, su canal de televisión cristiano, por su 7º aniversario, o por felicitar en lo particular a este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, que estamos en un nuevo horario de 5 a 6 de la tarde y de lunes a viernes. Así que les invitamos, les instamos en el nombre del Señor Jesús para que agarre su teléfono y nos llame con toda confianza, y si tiene alguna pregunta, pues aquí estamos para contestarle. ¿Tiene alguna pregunta ahí, pastor? Pues una que dice, pastor, ¿dejará el Espíritu Santo al creyente cuando éste peca? Qué interesante esa pregunta. ¿Dejará el Espíritu Santo al creyente cuando éste peca? Creo que ese es cuando una persona piensa de que va a perder la salvación, ¿verdad? Casi está relacionado con esa línea de pensamiento de que cuando un cristiano peca, pierde la salvación porque el Espíritu Santo lo abandona. Yo creo, a la luz de la palabra del Señor, que si una persona ha nacido de nuevo, es nueva criatura como dice la palabra, es un creyente en Cristo Jesús, el Espíritu Santo jamás lo va a abandonar. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí queda claro que cuando un creyente peca, el Espíritu Santo no lo abandona, no lo deja. Lo que ocurre es que se entristece, como dice la palabra, pero no lo abandona. El creyente entonces debe de procurar por todos los medios, pues no defraudar a Dios, no entristecer al Espíritu Santo con su mal proceder o con buscar o caer en el pecado. No estamos diciendo que el creyente no va a pecar o que no pueda pecar, pero la palabra del Señor lo que nos demanda es que no pequemos para no entristecer al Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen que por un pecado que cometieron el Espíritu Santo los abandonó y ya perdieron la salvación. Y la palabra del Señor no enseña eso. Nos dice la palabra del Señor que no contristemos el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea que ya Dios nos selló a través de su Santo Espíritu para el día de la redención. Y no es posible que perdamos el Espíritu Santo o perdamos la salvación por algún pecado que se cometa. Claro, si tiene el Espíritu Santo en su corazón, esta persona, al reconocer su falla, inmediatamente va a correr a la presencia del Señor a pedir perdón. No es fácil contestar este tipo de preguntas, pero a la luz de las Escrituras, que es donde nosotros tomamos la base para responder todo tipo de preguntas que se nos hacen, la Biblia dice que el que
el sello en la vida de la persona es el Espíritu Santo. Amén. No es algo como que agarro algo, sello y ya dejo. No, es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Ese es el sello de todos aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Lo que pasa es que en las iglesias hay dos tipos de personas. Están los que no son hijos de Dios, pero que están en las congregaciones, y están la verdadera iglesia, los que sí han nacido de nuevo. Entonces, puede ser de que alguien esté algún tiempo en la congregación y luego se vaya y ande por el mundo y nunca más vuelva. El que no vuelve, ese no es hijo de Dios, nunca fue hijo de Dios. Pero están los que han pecado por una y otra razón, por la misma debilidad, a veces por descuidar la relación con Dios, caen en pecado y en pecados visibles. Y estos pueden andar algún tiempo en el mundo, y es ahí cuando dicen, y iba a la iglesia, y no decía que Dios aquí, que mírenlo cómo anda todo tirado, todo hecho una piltrafa. Pero si es hijo de Dios, va a regresar, va a arrepentirse. Dios siempre le va a conceder, aunque sea los últimos segundos de su vida, a los que son hijos de Él, a los que son herederos de la salvación, porque la salvación no es por obras. Amén. Jesús dijo en la parábola de los trabajadores en la viña, a todos los contrata para pagarles el mismo sueldo, pero vieron unos que trabajaron desde la mañana hasta el horario convenido en la tarde, pero hubieron unos que llegaron a última hora y se les pagó lo mismo, porque ese es el trato de Dios, y Dios es soberano y hace exactamente lo que Él estima conveniente hacer. El ladrón de la cruz, ¿quién podría creer que este delincuente iba a ser salvo? Y en sus últimos minutos, antes de morir, Dios le concedió el arrepentimiento, Jesús lo perdonó, y fue el primer cristiano convertido en iglesia, este ladrón, porque despuesito de que muere Jesús, muere él. Miren qué privilegio de este hombre. Entonces, el Espíritu Santo nunca abandona a los sellados, valga el juego de palabras, con el mismo Espíritu, ¿verdad? Amén. Siempre está ahí, puede estar contristado, puede estar apagado. Por eso la Biblia menciona diferentes estados que puede estar el Espíritu Santo, que puede estar como ríos de agua viva, el fuego ardiendo, pero también puede estar contristado y puede estar apagadito. Pero el que es hijo de Dios siempre va a levantar su frente, como el hijo pródigo, y va a decir: en la casa de mi padre, y voy a regresar a ellos. Entonces, no nos abandona el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Amén. Pastor, como estamos de aniversario, ustedes, mis amados hermanos que nos ven, queremos mostrar unos cortos documentales que se han hecho para darlos a conocer, que el canal lo ha estado haciendo, pero queremos hacerlo a través de este programa Tiempos de Libertad, en reconocimiento del aniversario de esta casa de televisión, de la cual nos sentimos nosotros muy contentos, muy agradecidos de formar parte de la familia de Naos Televisión. Voy a pedirle al hermano Johnny que nos inserte ahí los videos de Naos Televisión. 19 de marzo del año 2009 nace una visión, Naos Televisión Cristiana. En ese entonces, este canal era solo un sueño en la vida de un hombre. A continuación, conoceremos parte de la historia de cómo se desarrolló este canal de televisión y cómo el día de hoy estamos formando parte del comienzo de algo grande. Bueno, empecemos por conocer qué significa la palabra Naos. Naos
en el idioma griego significa parte principal de un templo donde descansa una divinidad. En los años del apóstol Pablo se refirió muchas veces en los Corintios a la iglesia con esta palabra, diciendo que Dios quería morar en cada uno de ellos y que ellos deberían de convertirse en naos, en lo que ahora nosotros podemos traducir como templo de Dios. El logo de Naos está figurado de una manera muy interesante. Bueno, tomando en cuenta que Naos significa templo de Dios, podemos ver en el logo de Naos muchas características de un templo, como ser el color dorado. Las partes del templo donde descansaba la presencia de Dios en el tiempo de Salomón estaban hechas de oro puro. También vemos en el logo de Naos, en el centro, una paloma, la cual representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios en el centro de todo. En la parte posterior del logo de Naos vemos una pleca, la cual simboliza la sangre del cordero. Antes de entrar a la presencia de Dios, debía entrar al lugar de sacrificio, por lo que la parte posterior del logo está simulada por la sangre del cordero. Ahora, ya conocen qué significa el logo de Naos Televisión, pero conozcamos también acerca de su fundador, el pastor Miguel Enrique Gallido. Hace 10 años, Dios dio la visión al ingeniero Miguel Gallido acerca de que él levantaría un canal de televisión. Naos comenzó a transmitir en esos entonces en lo que es el internet, en la página www.naos.tv, donde actualmente seguimos transmitiendo. Muchos testimonios de diferentes partes del mundo nos dieron a conocer que Dios estaba haciendo su obra a través de Naos. Familias desintegradas que volvieron a reencontrarse, padres, hijos que vinieron a los pies de Cristo después de ver los cultos donde sus padres se congregaban. Muchos testimonios más que ocurrieron durante la transmisión de Naos vía internet a través de naos.tv. Naos da un paso muy importante: entrar a muchos sistemas de cable. Hoy por hoy, ustedes están siendo testigos de algo grande. En Naos, actualmente contamos con un equipo de personas muy clasificadas en el área de producción, edición, diseño gráfico, camarógrafos, programas de edificación para la familia y mucho más. Esperamos que este canal de televisión sea de tu agrado y el de tu familia, y que esta ciudad pueda ser edificada a través de la señal de Naos Televisión Cristiana. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta inauguración de Naos Televisión Cristiana. Fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los congregan, hay fiesta, fiesta. Nosotros también, a través de este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, nos unimos a las felicitaciones de Naos Amén. Televisión Cristiana, más que un canal, una relación con Dios. Pastor Así Jesús. Continuamos con las preguntas que nos han llegado, ¿verdad? Y vamos a tratar siempre de responderles de manera bíblica. Hay una pregunta que dice: Pastor, ¿de dónde salen los demonios? Y una pregunta muy cauciosa, ¿verdad? Muy interesante que surge, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué interesante, Apocalipsis 12, 9. Así que los ángeles que menciona Apocalipsis 12, 9, igual Satanás que menciona Apocalipsis 12, 9, estos ángeles son esos demonios que atormentan a las personas hoy día. Son los demonios que, como dice la carta a los Efesios, capítulo 6, del versículo 12 en adelante, son esas huestes espirituales de maldad que gobiernan y que trastornan el mundo entero. Pero nos habla la palabra en Apocalipsis 12:9 que todos los demonios son los ángeles caídos, o sea, los que
Satanás arrastró cuando estaba en el cielo, ¿verdad? Y por eso ahí se menciona que Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad?, que es el mismo diablo, que es el mismo Satanás, y los engañó, y claro, al mismo infierno donde es arrojado Satanás, también van a ser arrojados todos esos demonios que han atormentado a la humanidad, que han distorsionado todo el plan de Dios, o sea, que han querido pues dañar todo eso, pero Dios siempre va a salir triunfante, Dios siempre va a salir victorioso contra todas estas huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Ahora, los creyentes en Cristo Jesús estamos libres de todo demonio, estamos libres de todo ello, porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo y la palabra del Señor nos enseña que es más poderoso el que está en nosotros y con nosotros que el que está en contra de nosotros, ¿verdad? Así que los creyentes en Cristo Jesús pues disfrutamos de esa seguridad, de esa bendición, ¿verdad? Y claro, los demonios que todavía no han sido atados ni arrojados al infierno, pues sí que andan atormentando al mundo entero, les va a llegar su día, como dice la palabra en Apocalipsis 12:9. Los ángeles o demonios, estos no se reproducen, ya están los que están. Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles o de las huestes celestiales. Hay que dejar bien establecido de que hay órdenes jerárquicas, hay diferentes clases de ángeles. Están los ángeles, los arcángeles, están los querubines, serafines. Los serafines, que son diferentes escalas de ángeles. Y Satanás de todas estas escalas trajo. Por eso es que hay demonios, porque estos ángeles que se vinieron con Satanás se convirtieron en demonios. Y por eso es que hay demonios que son más poderosos que otros. Pero claro, en el nombre de Jesús no vale ningún poder demoníaco, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús está sobre todo nombre que se nombra. Así que no se reproducen, no se aumentan, pero tampoco se disminuyen. Como explicaba el pastor Jesús, va a llegar un tiempo donde van a ser juzgados y van a ser echados al lago de fuego que arde con azufre, porque el infierno para eso fue preparado, para Satanás y sus ángeles. Así es. Damos gracias a Dios. Ahí tienen un número en pantalla. Llámenos, pregúntenos. Si necesita oración, pues también estamos aquí en la mejor disposición para interceder por usted. Nos preguntaban, pastor, ¿Jesús fue al infierno en el intermedio de su muerte y resurrección? No, Jesús nunca estuvo en el infierno. La Biblia habla de el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Ahí, a ese lugar, llegaban todos, tanto los que morían en Dios como los que morían fuera de Dios. El Hades tenía dos compartimentos. Uno llamado el infierno o lugar de tormento, y el otro que era el seno de Abraham. Se miraban unos al otro, pero ninguno podía pasar de un lado al otro, dice la Escritura. Jesús hace un relato cuando habla de Lázaro y el rico. El rico está en el lugar de tormento y le dice a Abraham: Padre Abraham, permite que Lázaro moje su dedo con agua y lo ponga en mi lengua. Y le dijo a Abraham que eso no se podía. Después él le hace otras peticiones y tampoco le dice a Abraham que no se puede. Entonces, pero está lo que es el seno de Abraham, lo que también conocemos como paraíso, a donde están todos los grandes héroes de la fe y aún todos aquellos que no se mencionan, pero que fueron gente temerosa, gente piadosa, gente que murió conforme a los designios y a la voluntad de Dios, ahí en el paraíso. Ahí fue donde llegó Jesús. A eso se le llamaba la cautividad.
Jesús llegó ahí a dar testimonio para todos aquellos que estaban allá en el lugar de tormento del infierno, y a confirmarles a Abraham y a todos los que estaban ahí que Él era de quien habían profetizado todos los hombres y mujeres de Dios en los antiguos o en el Antiguo Testamento. Para eso llega Jesús ahí, y luego cuando Jesús resucita y se va a presentar delante del Padre, se llevó todas estas almas que estaban en el seno de Abraham para presentarlos delante de Dios. Y hoy ya no existe lo que es el seno de Abraham o el paraíso. Esto ya no existe, porque ahora el alma o la persona que muere, y si muere en Cristo, va directamente a la presencia de Dios. Entonces Jesús nunca fue al infierno. Hay un credo por ahí de la iglesia tradicional que dice que descendió a los infiernos. No, descendió al Hades, pero el Hades tenía dos lugares: el infierno y el paraíso, seno de Abraham. Jesús fue al seno de Abraham, al paraíso. Así que, mis amados, pues esperamos que con estas respuestas usted vaya pues edificando más su vida. Amén, gloria al Señor. Así que si usted tiene alguna interrogante, ¿verdad? Pues háganosla saber ahí por medio del WhatsApp, ¿verdad? O por medio de una llamada telefónica, ¿verdad? Puede comunicarse y estamos pues para responder cualquier inquietud, ¿verdad? Cada miércoles de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? Estamos aquí para ayudarle, ¿verdad?, a entender mejor la bendita palabra del Señor, con la ayuda de Dios, por supuesto, y a través del estudio de la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Hay una pregunta que dice: ¿por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Mire qué pregunta. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Y para encontrar la respuesta a esta pregunta, vamos a ir a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 9, versículo 17 y 18, porque ahí está la respuesta a esa pregunta interesante. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Gracias, hermano. Ahí está bien clara la bendita palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 9, versículo 17 y 18, donde la Sagrada Escritura nos aclara de que Dios levantó a Faraón, lo exaltó, ¿verdad?, como el gran faraón de Egipto, pero también la palabra dice que lo hizo para mostrar su gran poder. Tenemos llamada. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios le bendiga. Díganos. Le escuchamos. Amén. Amén, sí, claro, amén. Claro. ¿Qué podemos hacer por usted, hermana? Díganos. Bájele un poquito al televisor ahí para que le escuchemos su voz. Gracias por llamarnos. Continuamos. Gracias. Mis amados, con la pregunta. Sí, estábamos hablando de la respuesta. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Bueno, en Romanos capítulo 9, versículo 17 nos aclara de que Dios levantó a Faraón para mostrar en él el poder de Dios y para que el nombre de Dios fuera anunciado por toda la tierra.
Y en el versículo 18 de Romanos 9 nos aclara, y lo voy a resumir en estas palabras, de que Dios es soberano. Y Dios en su soberanía, Él decide hacer lo que Él quiere. Usted y yo no tenemos potestad para cuestionarle. No tenemos potestad para decirle al Señor por qué lo hace de esa manera o por qué actúa de esa manera. No. Romanos 9:18 claramente dice que de quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y a quien Él quiere endurecerle el corazón, también se lo endurece. Él es soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiera y a nadie le va a pedir permiso, porque Él es el Todopoderoso y Él es el soberano de los reyes de la tierra y de todo el universo de nuestras vidas. Así que Faraón, él no sabía por qué actuaba de repente con aquella dureza en contra del pueblo judío. Él no sabía por qué de repente maltrataba al pueblo de Israel, esclavizándolo. Pero Dios sí tenía propósitos. Dios sí tenía propósitos. Y es que el nombre de Dios fuera dado a conocer en toda la tierra. Así que cuando el pueblo de Israel, por mano de Moisés, fue sacado de Egipto, guiado por el desierto hacia la tierra prometida, fue un fenómeno extraordinario. Ya cuando por mano de Josué empezaron a conquistar las ciudades poderosas, amuralladas como Jericó, la fama del nombre de Dios seguía expandiéndose y se seguía extendiendo. Así que cada obra maravillosa de nuestro Dios es para que su nombre sea glorificado y exaltado por cada uno de nosotros los creyentes. Amén, pastor. Lo que sí destaca la palabra es que el que se mete con el pueblo de Dios le va mal. Amén. Miren, Israel era un pueblo de los más insignificantes en el contexto general de las naciones de aquel entonces, de los pueblos. Pero Israel contaba con el Dios grande, Amén. el Dios poderoso. Egipto era un gigante, Israel era un mosquito. Pero el Dios que protegía a Israel es el soberano de todos los reyes de la tierra. Amén. Y por eso Dios actuó de esta forma, para mostrar en Faraón, el hombre más poderoso de aquel entonces, que no era nada a la par de Dios. Y no solo con Faraón, pastor, sucedió con Nabucodonosor. Así es. Cuando Nabucodonosor, el imperio babilónico, gobernaba todo el mundo conocido. Y Dios lo tuvo un montón de días comiendo zacate, amarrado como animal, porque Dios estaba mostrando su poder en él también. Amén. Entonces, por muy grande que sea la gloria del hombre, es como lo dice la palabra, como la flor del campo. Por la mañana está hermosa, grande, y por la tarde está marchita y seca. Dios es soberano, Dios hace exactamente lo que Él decide hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Faraón caía rendido en la noche, diciendo que se vayan esos hebreos, que se vayan esos israelitas, ya no los quiero ver aquí. Y con ese pensamiento se dormía. Y en la mañana Dios le había cambiado todo el chip y salía diciendo Faraón, no se van, aquí el que manda soy yo y van a hacer lo que yo digo.
y Dios sacó al pueblo de Israel en el momento que Dios Amén. había decidido sacarlo. Así es. Damos gloria a Dios porque nosotros adoramos, servimos a ese Dios todopoderoso. Así Y esa es. es la confianza que tú tienes que tener, mi amado hermano, mi amada hermana. Que no caminas por la vida sin fe y sin consuelo. Que caminas por la vida bajo la sombra del Omnipotente. Y usted, amigo que nos ve, usted que todavía no ha rendido su vida a los pies de Cristo, ríndase ante ese Cristo todopoderoso. Amén. Y usted va a gozar de la protección del Altísimo. Y a los que Dios ama, y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para Así bien. es. ¿Y quién, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, ni nadie. La iglesia va camino al cielo, no porque nosotros tengamos méritos, no porque nosotros hagamos bien las cosas, no, porque Cristo Jesús tiene méritos y Él sí hizo bien las cosas. Rinde tu vida a Cristo. Acepta el señorío de Cristo. Dile: Jesús, reina mi vida. Sé tú el Señor de mi vida y tu vida no va a ser la misma. Jesús nos hace felices. Habemos millones y millones de personas que te podemos decir lo mismo, que Jesús nos ha hecho inmensamente felices y que por eso no nos cansamos de pregonar las virtudes, las bondades de ese sublime ser que nos sacó de las tinieblas A la luz admirable. a la luz admirable. Amén. Bendecimos Gloria al Señor. a Dios. Así es. Una pregunta más, pastor, que tal vez nos da chance. Sí, tenemos. ¿Quién fue Melquisedec? El sacerdote de Salem, ¿verdad? Amén, 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 Amén. amén. Sí. Bueno, Melquisedec, por mientras haya el texto, el pastor, es un personaje totalmente desconocido. La Biblia, muy poco o casi nada, hace mención de Melquisedec. Este personaje aparece cuando el patriarca Abraham reúne un ejército de unas 300 personas y se va a buscar a 4 reyes que le habían quitado las riquezas a su sobrino Lot. En ese trayecto es donde aparece Melquisedec, que era rey de la ciudad de Salem y también era sumo sacerdote, que más tarde esta ciudad de Salem se convierte en lo que es Jerusalén. Amén. Pues Melquisedec aparece en el camino y les proporciona pan, alimento y agua y vino a Abraham y a su ejército, más a los reyes aliados a Abraham, que estaban los reyes de Sodoma y Gomorra, y habían otros por ahí que eran 4 reyes que se iban a enfrentar contra 5 que eran los invasores, los que habían despojado a estos reyes de las riquezas. En ese contexto es que aparece Melquisedec, y después de que Abraham obtiene una senda victoria sobre este pueblo, lo que estábamos diciendo, el pueblo de Dios siempre va a gozar de la protección de Dios. Amén. Entonces, con todas las riquezas que recuperaron, más las que ellos tenían, se hizo un gran botín. De este botín, de estas riquezas, Abraham apartó el 10% y en agradecimiento se lo dio a Melquisedec, porque había sido un aliado estratégico. Imagínense irse a un desierto con un ejército, ir a una batalla desgastado, sin alimentos, sin agua, sin nadie que te provea algo. Hubiera sido una derrota casi segura, pero Dios puso a este sumo sacerdote llamado Melquisedec y proveyó lo que necesitaban. Entonces Abraham, en agradecimiento,
le dio el 10% del botín, que consistía esto en alhajas, en oro, incluso en dinero, y también en todo lo que habían recuperado, ¿verdad? Cosas, ganado, es correcto. Le dio a Lot lo que le pertenecía a Lot, y a los reyes de Sodoma y Gomorra también. Y lo que le quedaba, ¿saben qué hizo Abraham? Se lo donó a los reyes de Sodoma y Gomorra y dijo: yo no necesito nada, yo tengo suficiente, esto no me pertenece, esto les queda a ustedes para resarcir todos los daños que han sufrido. Entonces, en ese orden es que aparece Melquisedec como una figura, pastor, que está brindando el auxilio necesario a alguien que sí lo estaba necesitando. Amén. Y en cuanto al sacerdocio, pastor, ese es el sacerdocio que se toma para Cristo Jesús. Es un tipo de Cristo. ¿Podría seguirnos explicando, pastor? No, siempre se ha tomado a Melquisedec como un tipo de Cristo, ¿verdad? O sea que está intercediendo por su pueblo, como dice la carta a los Hebreos o el libro de los Hebreos, de que Cristo intercede por nosotros, ¿verdad? Y siempre está velando por nuestro cuidado. Y interesante con este Melquisedec, porque aun cuando el pueblo de Dios no estaba establecido, no habían conquistado la tierra prometida, porque la tierra prometida fue conquistada muchísimos años después, este sacerdote estaba en Salem, que en ese entonces ese era el nombre, que posteriormente pues llegó a ser Jerusalén, ¿verdad? Entonces, y dice ahí que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? O sea que aún antes de que Dios llamara a Abraham, aún antes de que el pueblo judío, ¿verdad?, o israelita saliera de los lomos de Abraham a través de Isaac y de Jacob, entonces ya Dios tenía adoradores suyos. Lo importante en esto de Melquisedec es el sacerdocio. Miren, el pueblo hebreo tenía una tribu sacerdotal que era la tribu de Leví. Dice la Biblia que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, pero Jesús, según la repartición o en cuanto al orden sacerdotal terrenal, no podía ser sacerdote porque Jesús era de la tribu de Judá, y ningún descendiente de la tribu de Judá podía ser sacerdote, porque eso era algo que había sido otorgado por Dios solamente a la tribu de Leví. Pero por eso está la figura de Melquisedec, que es una figura que está por encima del sacerdocio levítico. Y en el libro de Hebreos dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Y el que bendice, dice, es mayor que el que es bendecido. Entonces, amén, en ese orden viene el sacerdocio de Cristo. Entonces esto implica que el sacerdocio de Cristo es mucho mayor que el sacerdocio terrenal, que era el de la tribu de Leví. Y nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, somos sacerdotes en el orden de Cristo, y Cristo en el orden de Melquisedec. Amén. No es un sacerdocio terrenal, no es un sacerdocio que se le antoja a cualquiera decir: yo voy a estudiar para ser sacerdote. No. Ese es algo ya establecido por Dios, y es algo que Dios nos ha atribuido, amén, a todos aquellos que nos hemos rendido a los pies de Cristo Jesús. Bueno, pastor, el tiempo se nos ha agotado. Mis amados, mañana, siempre de 5 a 6, sintonícenos. Vamos a estar mañana hablando de un tema en especial, porque el formato de los jueves es donde uno de los pastores que estamos en el programa vamos a venir a
a hablar de algún tema en especial para que usted vaya edificándose y sea bendecido por medio de la palabra. Por mi parte y el Pastor Jesús, pues llegamos al final de su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Nos vemos mañana. Pastor Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo, ha sido un placer y sigamos disfrutando de estos 7 años que tiene Naos Televisión. Que Dios les continúe bendiciendo y un saludo a todos. Hay fiesta, fiesta.